son las resistencias. En este caso tenemos 3 resistencias en el circuito en serie y tenemos 3 resistencias en el circuito en paralelo. Y hay que ir logrando identificar, asociando las letras que nosotros vamos trabajando. Recordemos que la R responde a la resistencia y la forma en que va teniendo estos circuitos. Cuando son así en zigzag, estamos hablando de resistencia, ya que en este caso podríamos llamarles a las ampolletas. ¿Serían ustedes capaces, les consulto, de poder identificar entonces visualmente cuando hablamos de un circuito en serie y un circuito en paralelo? Yo creo que sí. Ya, excelente. Visualmente vamos a verlo de esa manera, ¿ya? Obviamente hay unos circuitos, no sé, quizás nuestros circuitos de las casas, si tuviéramos ahí a alguien que los pudiera representar, serían bastante complicados. En algunos tenemos circuitos en serie, en otros lados tenemos circuitos en paralelo. Casi todas las casas tienen circuito en paralelo, porque si ustedes se fijan, no sé, si ustedes encienden la luz del living, no es que se enciendan todas las luces de su casa, solo se enciende la luz del living. Ahora, si tienen todas las luces encendidas de su casa y apagan, no sé, la luz de su pieza, no se apagan todas las luces, se apaga solo de la pieza. Entonces ahí nosotros también estamos hablando de un circuito en serie. Como también puede, no sé, me imagino, no sé, una pieza en donde tengamos 2 ampolletas y con un mismo interruptor encendemos las 2 ampolletas. En ese caso estaríamos hablando de un circuito en serie. ¿Ya? Esas cosas las vamos a ir viendo con el pasar del tiempo, ¿ya? Porque nos falta mucho en profundizar en esto de los circuitos. Recién estamos en la primera parte. Bien. Hay condiciones que se cumplen en los circuitos, tanto en serie como en paralelo. Dice, circuitos en serie, cada una de las ampolletas funciona como una resistencia. Si se quema una ampolleta, el circuito queda interrumpido y ya no se pueden encender las demás. Era como el ejemplo de las luces de Navidad que yo les daba. Cuando teníamos una ampolleta que se quemaba o que no funcionaba, dejaba de funcionar todas las siguientes. Teníamos que hacer el cambio o arreglar ahí los cables, no sé, dependiendo de lo que estuviera malo, para que la corriente pudiera fluir y seguir avanzando al resto de las ampolletas. En el circuito en paralelo, la corriente eléctrica se bifurca tomando distintos caminos, ¿ya? Pasando por cada resistencia. La ventaja de este tipo de circuito es que si se quema una ampolleta, las otras siguen funcionando. Lo que yo les mencionaba en un principio. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Comentarios? ¿No? No sé si ustedes, más en la básica, han tenido alguna oportunidad de trabajar con esto de circuitos. Sé que en las librerías, no sé, han tenido la oportunidad, venden unos sets súper simples para construir circuitos. ¿No han tenido la oportunidad de armar alguno? Profe, yo hice uno. ¿Hiciste uno? ¿Y qué tal? ¿En serio? ¿En paralelo? No me acuerdo, profe, pero hice uno para demostrar la energía eólica. Ah, ya. Creo que era en serie porque tenía solamente como el interruptor nomás. Ya. Sí, o sea, no es difícil construir un circuito, ¿ya? Pero sí, como dice David, los circuitos simples son los que venden en las librerías. Trae una cosita de corcho, traen algunos cables, una pila y una ampolleta. Súper sencillo el circuito. Igual es entretenido poder armarlo. Pero también podemos construir algunos circuitos bastante grandes. ¿Quién me había levantado la manito? ¿Karim? Sí, ¿Quién me iba a comentar? que nosotros hicimos uno con la profesora Carmen Police y no se podía identificar porque tenía solamente una ampollita. Ah, claro, era un circuito simple.
Un circuito simple, lo que ustedes tenían ahí. Que tenía solamente los conductores, la resistencia y la batería. Bien, excelente. Una experiencia ahí bastante entretenida. Yo creo que si hubiésemos estado en presencial, hubiésemos ahí trabajado construyendo estos circuitos, porque es bastante entretenido. Bien. Nosotros la semana pasada también conocimos la ley de Ohm, ¿cierto? En donde nos decía que la resistencia iba a ser igual al voltaje dividido en la intensidad. La ley de Ohm es una ecuación que nos decía que la resistencia iba a ser igual al voltaje dividido en la intensidad. Los circuitos en serie cumplen estas tres condiciones. Dice que la resistencia final va a ser la suma de todas las resistencias del circuito, que la intensidad de la corriente va a ser la misma para todo el circuito, y el voltaje es la suma de todos los voltajes del receptor del circuito. Estas tres condiciones lo cumple un circuito en serie. Resistencia final, la suma de todas las resistencias. La intensidad de la corriente es la misma para todo el circuito y el voltaje es la suma de todos los voltajes. Veamos este primer ejercicio. A ver, antes de comenzar a desarrollarlo. Para nuestra evaluación vamos a considerar hasta aquí, hasta circuitos en serie y circuitos en paralelos. Los cálculos que vamos a realizar hoy día, bien, son cálculos igual un poco complejos. Así que lo vamos a hacer con calma para que podamos comprender, pero esto no va a entrar en la evaluación. ¿Ya? Los cálculos solamente son los que no entran en la evaluación. Después nosotros las condiciones que cumple, la representación gráfica que pueden tener los circuitos, eso sí. Pero lo que sigue de aquí en adelante es lo que no va a entrar. Los cálculos en sí son los que no entran. ¿Ya? Bien. Pero de todas formas igual vamos a prestar atención. A nosotros nos decían, volviendo a los circuitos en serie, que la resistencia final de los circuitos en serie iba a ser la suma de todas las resistencias del circuito. Les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale la resistencia 1 en este circuito en serie? 10. 10. Excelente. ¿Cuánto vale la resistencia 2 en este circuito en serie? 5. 5. ¿Y cuánto valdría entonces la 3? 15. Bien. Exacto. Entonces ya tenemos visualizadas o ya logramos identificar cuáles son las resistencias. En cuanto, o sea, ¿cuál es la unidad de medida de la resistencia? ¿Cómo se llama este símbolo? Exacto. Muy bien. Esa es la unidad de medida de la resistencia. Dice que la resistencia final va a ser la suma de todas las resistencias del circuito. Entonces, la resistencia final es la suma de todas las resistencias. ¿Cuánto nos daría esa suma, chicos? 10 más 5 más 15. 30. Piensen y digan que mi símbolo de ohm es bonito, ¿ya? Ahí nosotros entonces tenemos la resistencia final de un circuito en serie. ¿Qué nos decía? Nos indican que la intensidad de la corriente va a ser la misma para todo el circuito. La intensidad de la corriente va a ser la misma para todo el circuito.
Les pregunto a ustedes, ¿nos entregan en esa imagen que nosotros tenemos la intensidad de la corriente? No, No. profe. No. No nos entregan la intensidad. ¿Pero yo la puedo calcular? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo la podría calcular? ¿Qué debiese utilizar para calcular la intensidad de la corriente? El voltaje con la El voltaje. resistencia. Y El eso. voltaje con la resistencia. Exacto. Entonces nosotros recurrimos acá a nuestra ley de Ohm, ¿ya? Y nos dicen que nosotros para calcular la intensidad de la corriente vamos a necesitar el voltaje y la resistencia, que es la ecuación que ustedes ven acá. Entonces, la intensidad va a ser igual a ¿qué cosa? A 6 A 6 dividido en 30. dividido en A 6 dividido en 30, exacto. ¿Por qué 6? Porque 6 es el voltaje que me entrega a mí para poder echar a andar este circuito eléctrico y 30 fue la resistencia final que yo utilicé, o sea, que yo calculé en este circuito en serie. ¿Cuánto me da esa división entonces? 6 dividido en 30. 5. ¿Perdón? 5. 5, ¿seguros? Miren, Cero vamos a coma poner dos. en práctica, denme un segundo. Vamos a poner en práctica lo de la simplificación, lo que vimos en la mañana. Si yo quiero simplificar esta fracción, tengo que encontrar un número que me divida a ambos, tanto al numerador como al denominador, y obtener un resultado entero. En este caso, si yo quiero simplificar, ¿qué número me divide a mí, tanto al 6 como al 30? Por 3, profe. Ya, 3. Veamos. Aquí yo estoy simplificando, estoy reduciendo. 6 dividido en 3, 3. No. 2. 2. ah, ya. Ya me iba a enojar ya. 30 dividido en 3, 10. 10. 10. ¿Puedo seguir achicando esta fracción? ¿Puedo seguir reduciéndola, simplificándola? Sí. ¿Por cuánto? Por 2. Por 2. Dos. Ya. Esperen un segundo. Profe, yo le había respondido 5. Que 6 dividido en 30 era 5, le había dicho. Ya. Ay, puse 5, nada que ver. ¿Por qué no podemos hacerlo por 5, Karim? Disculpe, son los gatos en el techo. ¿Por qué no podemos por 5? Sí. No, por lo no que se refería a la simplificación, me refería al resultado. Que 6 dividido en 30 da 5. Ah, ya, pero en ese caso no me va a dar 5. ¿Cuánto me daría si lo corriges? 0,5. No sé. No. Vamos a verlo ahora. ¿Cuánto es 2 dividido en 2? 1. 1. ¿Y cuánto es 10 dividido en 2? 5. 5. ¿Me dio resultado 5, Karim? No. No. ¿Cuál era el resultado? Un quinto o 1 dividido en Un 5. quinto. Ya. Ya, entonces ahí está el detalle. ¿Qué fue lo que hice yo acá, chicos? Acordándonos de la mañana, fui simplificando, fui reduciendo estas fracciones para poder llegar a una fracción más pequeña. ¿Cuál es el resultado entonces de 1 dividido en 5? 0.2 o 0,2. 0,2. 0,2. Les pregunto entonces, practicando también para la evaluación de la próxima semana, ¿en qué unidad se mide la intensidad de la corriente? Ampere. En amper. Que eso lo representábamos con una. Es Una- decir, como la intensidad de la corriente, como nos dice acá, es la misma para todo el circuito, acá en la resistencia 1 vamos a tener una intensidad, de 0,2 amperes.
Acá en la segunda resistencia vamos a tener una intensidad de 0,2 amperes. Y acá vamos a tener una intensidad de 0,2 amperes. ¿Dudas, consultas hasta ahí? No, profe. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Bien, continuamos entonces. A ver. Aquí el voltaje, chicos, nos dicen que son 6 volts, que es el 6V que nos aparece ahí. Pero ese voltaje es el voltaje de todo el circuito. Yo necesito saber el voltaje para cada resistencia. ¿Ya? Tengo la resistencia, tengo la intensidad. ¿Qué debiese hacer yo para calcular el voltaje en cada resistencia? Multiplicar la intensidad con la resistencia, pero solamente una nota, el cálculo total de la resistencia. Ya. A ver, yo entendí lo que me dijiste. ¿Los compañeros entendió lo que dijo la compañera? Yo no, profe. No. Yo tampoco. ¿No? ¿Lo puedes volver a repetir? Que según yo, o sea, que el voltaje se saca con la intensidad que ya nos dio, pero la resistencia no se ocupa el, ¿cómo se llama? El 30, sino que se ocupa el 10, solamente uno para saber el voltaje que va hacia ciertas partes. No sé, Ya. pues explíquelo usted, si usted entendió. No, pero está súper bien, súper bien lo que estabas diciendo. Nosotros para calcular el voltaje, yo les mencionaba que tenemos el voltaje total del circuito, ¿cierto? Pero yo necesito saber el voltaje de cada resistencia. Como bien nos decía Blanca, para calcular el voltaje de cada resistencia debo utilizar la intensidad que la acabo de obtener con la resistencia de cada uno. No debo ocupar, escuchen bien, no debo ocupar la resistencia total, porque esa es del circuito completo. Yo necesito la resistencia de cada uno. Y para eso debo ocupar la intensidad de la corriente con la resistencia de cada punto, de cada R que aparece ahí. Veamos entonces. El voltaje 1, que sería con la resistencia 1, sería 0,2 por 10. Ahí nosotros vamos a obtener el primer voltaje. ¿Cuánto me daría ese resultado? 2. 2. ¿2 qué? ¿Cuál es la unidad de medida del voltaje? V. La V, pero se lee Voltio. Voltio. Excelente. Vamos con el voltaje 2. ¿Qué debiese colocar acá? Ayúdenme ustedes. 0,2 por 5. 0,2 por 5. Excelente. ¿Qué resultado me da ahí? 1. 0,10. 1. ¿O no? Uno. 1. Como 0,10. Ah, perdón, no dije nada. No, profe. Y a 0,2. Y eso nos da 1 en volt. Y el voltaje 3. 0,2 por 15. 0,2 por 15. Por 15. Y eso nos da 3. 3. volt. Y ahí nosotros tenemos el voltaje para cada una de las resistencias. Si ustedes suman esos números, nos van a dar los 6 volts total. Pero yo, insisto, necesitaba los voltajes de cada una de las resistencias. Y ahí nosotros tenemos las resistencias, las intensidades y el voltaje de un circuito en serie. La resistencia es la suma de todas. Para tener la resistencia final es la suma de todas las resistencias. La intensidad es la misma para todo el circuito. Y el voltaje lo consideramos por cada uno por separado. ¿Se entiende ahí lo que es un circuito en serie? Y el cálculo que hay detrás de ello. Profe, Sí. se me olvidó Uno de los- que se Dígame. hacía en el primero.
En el primero solamente de la estamos calculando resistencia. la resistencia final. Solo Y hay en la que resistencia sumarlo. final se suman, solamente se suman. Ah, ya, profe. ¿Sí? Aquí estamos, insisto, aquí estamos hablando de la resistencia final. ¿Por qué? Porque nos entregaba la resistencia de cada una de ellas. Nos entregaban el valor. Entonces, para obtener la resistencia final, nosotros sumamos las 3 resistencias que nos entregaban. ¿Alguien más iba a comentar algo? ¿Hacer alguna pregunta? Necesito que quedemos muy claro con esto, porque el circuito en paralelo es un poco más complejo, pero necesito que en serie quedemos claros. Aprovechen el tiempo de hacer todas las consultas. No nos olvidemos nunca de la ley de Ohm, ¿ya? Estos triángulos que ustedes observan acá son bastante útiles. Si ustedes se fijan, a ver, lo vamos a explicar para que también sea una ayuda para ustedes. El primer triángulo que tenemos el voltaje, la intensidad y la resistencia. Los 3 triángulos están vistos así. Si yo quiero calcular el voltaje, cuando estén la intensidad y la resistencia juntas, es una multiplicación. Cuando yo quiero calcular la intensidad de la corriente, ¿ya? Vamos a tener acá una división. El voltaje sobre la resistencia. Y cuando tengamos que calcular la resistencia, vamos a tener el voltaje sobre la intensidad. ¿Logramos entender esto del triángulo? Son bastante útiles. Yo se los doy a conocer para que ustedes también lo utilicen. Si es que lo puede ayudar ahí a recordar mejor esto de la fórmula o de las ecuaciones. ¿Lo entienden? ¿Hay alguna duda con respecto a estos triángulos? Profe, yo sí lo entendí. Ya, genial. Son estrategias que uno va utilizando para que en vez de aprenderse las cosas de memoria, uno solamente las vaya aplicando. Ahí nosotros podemos poner en práctica la ley de Ohm. Bien. Entonces, continuamos. Circuitos en paralelo. ¿Qué condiciones cumple un circuito en paralelo? En este caso, la resistencia final es la suma del inverso de cada uno. ¿Ya? Y el resultado final que nosotros vamos a obtener de esta suma, es decir, que vamos a sumar fracciones, lo vamos a invertir. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio para que logremos entender este enunciado. Ahora, nos dice que la intensidad de la corriente no es la misma para todas las resistencias. ¿Y por qué no es la misma? Porque recorre distintos caminos. Ahí estamos hablando de la intensidad de la corriente. Pero lo que sí es lo mismo para el circuito es el voltaje. ¿Bien? Entonces, para la resistencia final vamos a sumar fracciones. La intensidad no es la misma en todo el circuito y el voltaje sí es el mismo para todo el circuito. Profe, Dígame. en el circuito paralelo, ¿el voltaje depende del tamaño de la ampolleta o sí para todos? ¿Va a ser siempre la misma cantidad de voltaje? No, pues el voltaje va a ser el mismo para todo el circuito. Si tenemos 10 ampolletas, va a ser el mismo voltaje para cada ampolleta. El voltaje que nos entregan dentro del circuito. ¿Ya? Bueno, en el circuito son distintos voltajes porque las baterías, las pilas nos entregan distinta cantidad de energía, de corriente. Entonces, va a depender de eso también. Pero el voltaje va a ser el mismo en todas las resistencias que nosotros vayamos a utilizar dentro del circuito. Veamos un ejemplo. Entonces, finalmente, la resistencia vamos a trabajar con fracciones. La intensidad no es igual en todo el circuito, pero el voltaje sí. Tenemos aquí un circuito en paralelo. ¿Ya?
Veamos. Decíamos entonces que la resistencia iba a ser la suma, la resistencia final, iba a ser la suma del inverso del número que nos entregaban. Acá entonces sería 1 partido en 10, sería 1 partido en 5 y sería 1 partido en 15. Bien, ahí estoy trabajando en las fracciones de estos, estoy trabajando el inverso de la resistencia que me están entregando. ¿Y por qué el inverso? Recordemos matemáticamente que si yo tengo el número 2, yo este 2 lo puedo convertir a fracción. ¿Cómo lo convierto a fracción? ¿Recuerdan esa parte ustedes? ¿Cómo convierto este 2 a una fracción? ¿Por cuánto lo tendría que dividir? ¿O cuál sería mi? Por 1. Por 1. Lo divido por 1. Y aquí, este 2 que yo lo tenía como número natural, lo convertí a fracción. ¿Y cuál es el inverso de esta fracción? 1 medio. Lo mismo pasa acá. Esta resistencia está partida en 1, esta resistencia está partida en 1, y esta, rayos, así, en 1. Entonces, lo que yo voy a sumar es el inverso. El 1 partido en 10, el 1 partido en 5 y el 1 partido en 15. ¿Se entendió esa parte? Profe, y que se parte en 1, ¿hace cambio al resultado o no? ¿O no? No, porque si nosotros dividimos 10 en 1, ¿qué resultado nos queda? 10. 10. 10. Entonces, es una forma de escribir el número. ¿Ya? Nosotros los números lo podemos... escribirlo. ¿Perdón? Es solamente cómo se escribe. Claro, ¿Sí entiendes? sí. Sí. Es solamente la forma en que lo escribimos. Ahora, esta forma de sumar la resistencia final en un circuito en paralelo viene establecido así. Y vamos a trabajar con el inverso. Profe, tengo ¿Ya? una duda. Dígame. Ese símbolo que le pone a la R, ¿qué es? ¿Una letra? Sí, es una así. Resistencia final. El subíndice, Ah, esa letra pequeña que la acompaña, es la F de hablar de final. ya, profe. ¿Ya? Así como acá ustedes, por ejemplo, tienen el R sub 1, es que es la resistencia 1. Ya, profe. Las letras pequeñas que lo acompañan son como para especificar a lo que yo estoy hablando. ¿Ya? Ya vamos a borrar esto. Bien. Les pregunto a ustedes entonces, matemáticamente, ¿puedo llegar y sumar estas fracciones que tengo escritas acá? No. No. ¿Qué debiese calcular? Profe, ya se me olvidó cómo sumar fracciones. Pero ¿cómo? Vamos a tener que comer pasa entonces. Vamos a darnos un cocaví de pasas, aunque son bastante malas, no me gustan. Pero dicen que ayudan mucho a la memoria. Así que vamos a darnos un cocaví de pasas. Bien, lo que debemos hacer nosotros cuando los denominadores son distintos es encontrar el mínimo común Múltiplo. múltiplo. Excelente. También ¿Cómo se me encuentro olvidó. yo? Alguien tiene que acoplar el micrófono. ¿Cómo encuentro yo el mínimo común múltiplo? Con estos números. Lo más fácil es utilizar esta tablita. No sé si ustedes la conocen. Sí, profe, sí la conozco. Ya, vamos recordando. Excelente, ahí estamos recuperando la memoria. ¿Qué debo ir haciendo entonces en esta tablita para encontrar el mínimo común múltiplo? Creo que Encontrar era un ver número, qué número los dividía, creo. O un número qué que partes caiga se cruzaban. Bien, como bien nos dijo Damaris y Karim, tenemos que encontrar números para dividir, idealmente a estos tres datos que tenemos, hasta que lleguemos al 1.
Es decir, el primer número que yo puedo utilizar acá, por ejemplo, sería el 5. El 5 dividido en 5, me queda 1, ya terminé. 10 dividido en 5 son 2 y 15 dividido en 5 son 3. Con estos dos todavía no termino, entonces tengo que seguir dividiendo. ¿Qué número podría utilizar ahora? El 2. 2. 2 dividido en 2, 1. 3 dividido en 2 no puedo. Tengo que seguir dividiendo. ¿Por cuánto tengo que trabajar acá? Por 3. Por 3. Y ahí me queda 1 y termino acá. ¿Cómo yo calculo entonces mi mínimo común múltiplo? Tengo que multiplicar el 5 por el 2 y por el 3. ¿Qué resultado me da eso? 30. 30. Entonces acá el mínimo común múltiplo es 30. Profe, pero es lo mismo que sumar los números de abajo. Ya, pero es que eso no se da siempre. En este caso es una coincidencia. Pero no ¿Será siempre lo mismo. misma tabla, no? ¿Cómo? ¿Será que porque los tres son de la misma tabla? No, es solamente que se dio una coincidencia. Pero no es que el mínimo nosotros lo vayamos a encontrar sumando. Olvídense de eso. Bórrenlo de su mente. Siempre trabajar esta tabla para poder encontrar el mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que hago ahora? Me pregunto, el 30, perdón, el 10, que es el primer denominador que tengo acá, ¿cuántas veces me cabe en el 30? 3. 3. 3. ¿Y 3 por 1? 3. El 5, ¿cuántas veces me cabe en el 30? 6. ¿Y 6 por 1? 6. El 15, ¿cuántas veces me cabe en el 30? 2. 2. 2. Y 2 por 1, 2. Ahora sí podemos sumar para llegar a nuestra fracción final. 3 más 6 más 2 me da 11 dividido en 30. 30. Ahora, llegué a este resultado, pero este no es el resultado final. El resultado final yo lo tengo que invertir. ¿Cuál sería entonces el valor de la resistencia final? Sería 30 dividido En en 11. ¿Alguien tiene acoplado su micrófono? Me escucho con eco. El Karim, creo. Ah, ya. Si le bajas un poquito al dispositivo, Karim. O estás con audífono o algo porque me escucho con eco. Entonces, esta 30 partido en 11 es la resistencia final para un circuito en paralelo. Profe, ¿y por qué la invierte? Porque así viene establecido en la resistencia. No sé cuál es el trasfondo. Solo que al resultado final se le vuelve a invertir. Ah, ya, profe. Ya, voy a buscar el porqué, pero debe haber una demostración matemática ahí bastante compleja y no los quiero enredar con eso. Pero como, Karim, te leo por el chat. Ya yo tengo ahí dispositivo para ver el chat. Entonces, esta sería la resistencia final para un circuito en paralelo. Ahora, les pregunto a ver si recordamos lo que vimos hace 4 minutos. La intensidad de la corriente para el circuito en paralelo, ¿es la misma para todo o no? Sí. No, Ah, no. Ay, no sé. no es, profe. Y a respuesta definitiva, ¿quién apoya a la Damaris? Yo. ¿La intensidad de la corriente es la misma para todo el circuito? Apóyenme. Yo. Damaris. Yo. Ya. Excelente. La intensidad para el circuito en paralelo no es la misma para todos. Entonces debemos calcularla. ¿Cómo calculo la intensidad de la corriente? Voltaje dividido en la resistencia.
Entonces la intensidad para la resistencia 1 sería voltaje. ¿Y por qué vamos a ocupar el voltaje? Porque es el mismo para todos. Entonces por eso vamos a ocupar el mismo voltaje y lo que va a cambiar son las resistencias. Para la primera resistencia entonces sería 5 dividido en 10. 10. ¿Cuánto nos da eso? 2. 0,5. O sea, sí, 0,5. Como 2. Ay, perdón. 0,5. 0,5 amperes. Ahí tenemos la primera intensidad. Vamos con la segunda intensidad. Sería 5, porque el voltaje es el mismo para todos. Recordemos siempre eso. Dividido en 5, que nos daría 1 ampere. 1. Y la intensidad número 3 sería 5 dividido en 15. Pero ¿Cuánto nos da eso? 0,3 periódico, creo. 3 Déjenme- periódicos, sí, profe. Sí, 3 periódicos y esa sería en amperes. Ahí nosotros tenemos la intensidad de la corriente para cada una de las resistencias. Y el voltaje, como bien nos dice ahí, las características de un circuito en paralelo es el mismo para, se volvió loco esto, para todo el circuito. Y así nosotros tenemos la resistencia, tenemos la intensidad y tenemos el voltaje para en un circuito en paralelo. Sí, recuerden que cuando nosotros colocamos acá una rayita arriba del número, entendemos que ese número se repite infinitas veces. En vez de escribir todos los 3 del mundo infinitas veces, lo reducimos a que ese 3, con esa rayita que se llama periodo, es el que se repite constantemente. ¿Bien? Y eso con respecto a los cálculos de un circuito en serie y un circuito en paralelo. ¿Dudas, consultas con estos ejercicios? Comentarios, insisto, y les vuelvo a repetir. Estos cálculos no entran en la evaluación. Ya lo vamos a ir trabajando de otra manera. Solo entra hasta cuando logramos identificar un circuito en serie y un circuito en paralelo. Esto de los cálculos lo vamos a dejar para otra oportunidad. ¿En dónde estás perdida, Yaritza? El cálculo. Ya. Vamos ahí entonces, vamos a... Lo mismo que les mencionaba en la mañana, chicos. Vamos a poner en práctica, idealmente, y espero confiar en ustedes, en que estos cálculos tratemos de hacerlo de manera mental y con de manera escrita. Ya, tratar de dejar un poquito la calculadora de al lado para que podamos ir practicando esto. No nos olvidemos, por ejemplo, de sumar fracciones. Detrás de esa calculadora, de esa maquinita que nos ayuda, de esa herramienta, pasa lo mismo, hace el mismo procedimiento, obviamente de manera interna, pero hace el mismo procedimiento. Lo que debemos hacer nosotros es reforzar entonces esto. Ya. No hay problema. De todas formas, esto también va a estar siendo evaluado. Ya esto de los cálculos, no en la evaluación de la próxima semana, pero va a ser evaluado en alguna otra oportunidad, ¿ya? Entonces, para los compañeros que se conectaron un poquito tarde, tenemos evaluación la próxima semana, ¿ya? Yo ya las tengo realizadas, por eso les digo que esto no va a entrar. Van a ser preguntas de alternativa, de verdadero y falso y de desarrollo, ¿ya? Yo hoy día en la tarde o a más tardar mañana les voy a subir el temario, pero en realidad, para que ustedes sepan, entra todo. Desde cuando vimos lo que era una carga eléctrica, ¿ya? Cuando se atraen, cuando se repelen,
los conceptos que fuimos trabajando, corriente, intensidad, potencial, diferencia de potencial, todos esos conceptos, ¿ya? Más esto de circuito. Así que a ponerse a estudiar. Cualquier duda, cualquier consulta, la podemos realizar por el WhatsApp. Si es que están estudiando y les surgió alguna duda, está todo en los PowerPoint, ¿ya? Igual ustedes cuentan con sus libros del año pasado. También hay información ahí por si es que quieren complementar. Pero básicamente, hasta lo que vimos un poquito antes de los cálculos, es lo que entra en la evaluación, ¿ya? Y también, aparte del temario, les voy a estar subiendo las respuestas correctas del formulario que hicimos una vez en clase, para que ustedes también puedan tener ahí la certeza de que las respuestas que vayan a colocar sean las correctas. ¿Bien? Ya, chicos. Antes que se termine nuestra clase, pasamos la lista. Espero les haya gustado esta clase, a pesar de que hay muchos cálculos, pero esto de circuito es bastante entretenido. Después vamos a analizar situaciones de circuito, como por ejemplo el circuito de nuestra casa. Así que, no, Blanca, la voy a pasar ahora.